Mesa de diálogo. Tejiendo información con las organizaciones sociales y populares del Cauca. Mesa de diálogo. Desde Jambaló, con cariño, los tiraflechas. Donde el viento susurra paz, hacemos este llamado de armonía y tranquilidad. Es un sentido mensaje que cantamos con emoción, para unir los corazones y acabar odios y rencor. Cantemos con alegría este canto de paz y amor, que suenen los instrumentos para alegrar nuestro corazón. Cantemos con alegría este canto de paz y amor, que suenen los instrumentos para alegrar nuestro corazón. Jóvenes y niños que están empezando a vivir, les hacemos un llamado de luchar por su porvenir. Abracemos hoy la vida con fervor y sinceridad, fortaleciendo valores como el amor y la verdad. Cantemos con alegría este canto de paz y amor, que suenen los instrumentos para alegrar nuestro corazón. Cantemos con alegría este canto de paz y amor, que suenen los instrumentos para alegrar nuestro corazón. Brille nuestro caminar, para que todos unidos hablemos con la verdad. Borrar odios y rencores, que sea nuestra prioridad, y que nos juntemos todos en abrazos de amor y paz. Cantemos con alegría este canto de paz y amor, que suenen los instrumentos para alegrar nuestro corazón. Cantemos con alegría este canto de paz y amor, que suenen los instrumentos para alegrar nuestro corazón. Saludamos a todos los territorios que se conectan con nosotros, bienvenidos y bienvenidos. Saludamos a los colectivos de comunicación que también pues hacen parte de este proceso y por supuesto estamos aquí con ustedes enlazándonos a través de nuestras emisoras comunitarias. Luz está en nuestra emisora comunitaria desde el Plan de Vida Proyecto NASA, el Plan de Vida Proyecto Global y por supuesto también desde el territorio de Corinto, allá se conectan con nosotros y bueno, los saludamos a todos ustedes. Hoy traemos un tema muy importante, es algo que viene aconteciendo en los diferentes territorios del norte del Cauca y por supuesto también Colombia, ¿no? Son momentos que pues se han venido dando a lo largo de este tiempo, pero ya les estaremos contando un poco. Me gustaría que Luz también saludara a nuestra audiencia y las personas que nos ven en este momento. Gracias, Jason, y agradecerle también a nuestra audiencia que nos escucha entre los 4 colectivos que se enlazan a esta hora en Mesa de Diálogo. Hoy un tema muy complejo que nos ha venido pasando en los diferentes territorios, pero no solamente en las comunidades, sino hoy también en las grandes ciudades. Para ello tenemos 2 invitados que nos estarán compartiendo desde Chambuelaquihue, Defensa de la Vida, Angie Zapata, y desde el Consejo Regional Indígena del Cauca Cric,
Derechos Humanos, Mauricio Capaz, nos estará compartiendo sobre este tema en el día de hoy en Mesa de Diálogo. Es así como también pues les damos la bienvenida a ellos. Nos gustaría que también pues nos pudieran saludar y por supuesto también contarnos un poquito quiénes son, y ya estaríamos arrancando con esta conversa. Bueno, saludarlos a todos. Mi nombre es Angie Zapata, del territorio indígena de Huellas Caloto, y actualmente hago parte del equipo de Derechos Humanos de la Changualaquihue. Bueno, mi nombre es Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Un saludo a todos y todas. Bueno, ya después de haber escuchado estos saludos de nuestros compañeros invitados en esta mesa de diálogo del día de hoy, pues también queremos tocar este tema muy importante: cómo está nuestro departamento, cómo está nuestro territorio, nuestra zona norte, por supuesto, pero también cómo está Colombia, ¿no? Debido a que últimamente Luz se ha venido agudizando todo el tema del conflicto armado, donde también pues desde diferentes espacios se ha venido dando de estas desarmonías, como se llama o como lo llamamos nosotros, ¿no? Pero que ha sido que se haya ido escalando, ¿no? En este caso lo llamamos de esta manera porque como hemos visto en las últimas noticias o nos hemos dado cuenta a través de diferentes medios de comunicación, pues la guerra se está trasladando también hasta las ciudades, ¿no? Anteriormente solo la podíamos ver dentro de los territorios, donde pues siempre se ve incluso pues el tema de asesinato de líderes indígenas o líderes sociales de los diferentes territorios, pero pues ahora vemos cómo pues se ha ido llevando hasta las zonas urbanas. En este caso están los municipios, de los municipios ya pasan a las grandes ciudades. En este caso lo hablamos del sur del país, como lo es el departamento del Cauca, el departamento del Valle, por supuesto también sus capitales, en este caso la ciudad de Cali también, y Popayán, pero más allá también se ha ido escalando a otras ciudades, y hace poco también vimos explosiones en la ciudad de Medellín, y bueno, esto pues lleva un sinnúmero de casos que pues también son importantes poderlas conversar en este espacio, pero también hablar desde el territorio, cómo estamos, por qué pues ha venido surgiendo todo esto. Entonces, Luz, es muy importante también todo esto y por supuesto dar la conversa. Así es, compañero Jason, para este contexto, este panorama del conflicto armado que se vive en las comunidades, pero también cómo también ha ido afectando a las ciudades, cómo desde las ciudades también nos catalogan a los del Cauca, que es zona de guerra, que es zona de conflicto, pero hoy por hoy ellos también viven esta situación. El panorama a nivel de Changualaquihue, escuchemos a Angie Zapata, que nos comparte sobre estas situaciones de hostigamiento, que no solamente es para los actores armados de derecha e izquierda, sino que también como la población civil es la más afectada. Sí, pues inicialmente no olvidemos que el norte del departamento del Cauca, sobre todo, es una de las zonas del departamento que históricamente ha sufrido el conflicto armado. Todos estos flagelos, estas afectaciones, son hechos con los que muchas generaciones han venido creciendo y que la apuesta inicial de las comunidades se dio a través de una expectativa que teníamos de paz con la firma del acuerdo de paz con las FARC, y siempre digamos que detonamos o en términos de tiempo hacemos o partimos desde esa instancia, no porque las FARC no hayan tenido ningún nivel de afectación contra las comunidades, sino más bien las dinámicas que ejercían como actores armados, ¿no? Nosotros atravesamos, después de la firma del acuerdo de paz, unas épocas muy difíciles de una reconfiguración del conflicto armado que se instaló en los territorios a través de la salida de los miembros de las FARC, de la antigua FARC, en este caso en la zona norte del Sexto Frente que operaba, y que pues toda esta reconfiguración lo que detonó fue un ataque directo a la organización, a las comunidades. Y esto es debido a que lo que se ha evidenciado es que estamos tratando o estamos trabajando en la identificación de las dinámicas de los actores armados, y lo que hemos encontrado es que estos actores no tienen ninguna estructura, ni a nivel político, ni siquiera operativo, ni siquiera humanitario,
Y es por eso que se viene dando todos estos hechos de infracciones al derecho internacional humanitario, a infracciones a la vida, al derecho a la vida, a la libertad, que son como los más puntuales que vemos nosotros. ¿Qué pasó después de la firma del acuerdo de paz? Pues desafortunadamente vimos unos pequeños grupos que empezaron o iniciaron a reconfigurarse, a volverse y a unirse, y pues esto detonó también pues un desagrado o una fractura a nivel territorial también. Esto claramente lo supieron aprovechar los grupos armados y empezaron a cooptar la misma comunidad. Entonces, a través de los cultivos de uso ilícito, de la minería y otras acciones dentro de los territorios, pues empezaron a hacer una campaña de desprestigio contra la organización, contra esas acciones que durante años han venido caminando nuestros mayores y que desafortunadamente, pues a través de comentarios, de señalamientos al ejercicio puntual de la autoridad y del gobierno propio, pues se empezó a desprestigiar todo lo que hemos construido colectivamente. Entonces, sumado a esto, se viene un flagelo de reclutamiento forzados en contra de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que implica una mirada de una estrategia muy puntual que la hemos venido posicionando y que es un ataque directo a la vida de la colectividad de las comunidades. Es decir, existe un plan, hemos evidenciado que existe un plan de exterminio físico, cultural e incluso territorial en contra de las comunidades indígenas del norte del Cauca. Y esto se ha evidenciado en el reclutamiento forzado de niños y niñas, que lo que implica quitarnos una semilla de vida en los territorios, pues es perder la identidad cultural. A través de los asesinatos de líderes, lideresas, autoridades tradicionales que se han venido dando año a año y de manera selectiva también, pues implica también un desagrado también hacia la fractura de la organización como punto base de nuestros liderazgos. El asesinato de los mayores sabedores ancestrales, sabedoras ancestrales, que implica una fractura de nuestra cosmovisión, de nuestra espiritualidad y nuestro arraigo con la naturaleza también. Y todos los hechos de afectación que hay dentro de los territorios, como combates, como enfrentamientos, como hostigamientos, que perjudican el colectivo desde las comunidades, pero también se mete con la naturaleza, con nuestra madre tierra. Entonces, todas estas acciones que se han venido vivenciando, que hemos venido vivenciando, pues detona una estrategia que es el exterminio físico y cultural de las comunidades del norte del Cauca. Bueno, y ahí también escuchamos estas reflexiones, también pues como el contexto de lo que se vive pues a nivel de Chamboalaquihue, a nivel de estos territorios de acá del norte del Cauca, y por supuesto cómo pues se ha venido manejando esta situación, pero queremos hablar también con el compañero Edwin, que nos pueda también dar un contexto amplio ya de cómo estamos a nivel regional, nacional, y por supuesto también cómo pues esta guerra se ha ido agudizando más, y como ya se ha mencionado anteriormente, hemos tenido procesos donde pues dice la comunidad, o en este caso ya no más violencia, somos un territorio de paz, pero pues lastimosamente no se ha hecho efectivo. Entonces le damos paso también al compañero Edwin Capaz, pero también pues saludamos en este momento a las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, como lo es Facebook. También estamos en la página web nasacin.org, por allí también estamos saliendo en estos momentos en vivo, y por supuesto los diferentes colectivos de comunicación que se conectan con nosotros a través de la 101.0 del FM. Entonces, Edwin, nos gustaría también que nos contara un poco acerca de este contexto. Estos contextos novedosos, por supuesto, los ha encaminado el acuerdo de paz o pos el acuerdo de paz y todo lo que se ha venido dando en temas de la ruralidad, la reorganización de actores armados, la multiplicidad de actores armados, luego el resquebrajamiento de estos mismos actores armados por su polaridad, por su multiplicidad de actores y de pensamientos dentro de los mismos actores, y eso ha hecho que
tengamos en el panorama del nivel nacional una situación de distintos actores armados que tienen una integración de luchas sociales, que tienen una integración de miradas de narcotráfico, que tienen una integración de miradas bastante complicadas en términos de lo que le apuntan en realidad todos los grupos y organizaciones sociales en particular. Y en sí una desviación de todas las acciones y de lo que en algún momento ellos y los mayores nos cuentan que se dieron por lo que dieron por lucha social o por lucha reivindicativa o por la toma del poder a través de las armas. Hoy lo que vemos es unos actores que se han permeado por el narcotráfico, unos actores que se han permeado por el poder, por el dinero fácil, por las acciones de corrupción al mismo del interior de estos actores armados, o sea, una desnaturalización absolutamente de la guerra. Y eso, pues, independientemente de cuál sea su estado, lo han utilizado en algunos momentos en el suroccidente del Cauca y en el país. Este traslado que se está dando a nivel del país de las acciones violentas a las grandes ciudades es una metodología que en algún momento lo utilizaron, que dio resultados, que sirvió para generar miedo, que sirvió para generar incluso acciones políticas, que le sirvió a la derecha para retomar el poder o para consolidarse en el poder, y ahora le está sirviendo para la búsqueda de retomarse el poder a nivel electoral. También es una situación que se da de manera complicada en estos contextos preelectorales en que cruza el país, una situación en donde todos los sectores sociales están buscando las formas de mantener sus luchas y resistencias a nivel territorial, en donde muchos defensores y defensoras de derechos humanos están acorralados en sus territorios y en sus temáticas, tratando de salvar lo que pueden en sus territorios. Una situación en la que las fuerzas militares también han cambiado de estrategia y se nota que hay unos vacíos en términos del control territorial en otras zonas donde antes no se daba esto. Entonces hay unas situaciones particulares que denotan que la violencia se está consolidando de muchas formas, no solamente la que tiene que ver con los actores armados, sino con las violencias típicas de las grandes ciudades, el asesinato, el sicariato, el robo, los hurtos y otros delitos en las grandes ciudades. Y esto, por supuesto, al menos desde las lecturas del movimiento indígena, es complicado en la medida que lo organizativo también incluso se mueve en grandes ciudades, específicamente en lo rural, pero hay movimientos en las grandes ciudades, Popayán, en las interdepartamentales, municipios, Bogotá, es decir, hay zonas en las que se hace procesos también organizativos o se tiene un nivel de articulación de procesos organizativos y de alguna forma los efectos colaterales se dan o se sienten en la organización. Es una situación bastante compleja, bastante novedosa. Creemos que puede radicalizarse un poco más en este contexto preelectoral. Siempre a la derecha le ha gustado o ha utilizado como metodología generar miedo para luego vender seguridad, verse como los opcionados. Y este fenómeno pues ya lo hemos vivido como colombianos en otros tiempos electorales en particular. De ahí lo que pueda pasar pues sigue siendo, digamos, objeto de estudio por todo el ejercicio de control territorial en todas las zonas. Hay zonas en el departamento del Cauca que tienen mayores complicaciones. Algunas han avanzado en generar espacios de control y mecanismos de control territorial, en otras la violencia apenas está incursionando, en otras se ha consolidado de una manera tal que no hay posibilidad así, al menos inmediata, de hacer transformaciones. Y bueno, la verdad es una situación bastante compleja, diversa, complicada,
y al que pues como organización siempre le estamos haciendo estudio para ver cómo apoyamos a las autoridades en los territorios. Hemos escuchado a Mauricio Capaz desde Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, donde nos da a conocer el panorama a nivel regional y nacional. A continuación también Angie Zapata desde Chamboalaquihue nos comparte cómo estas situaciones de conflicto entre estos señores de los actores armados, sea de derecha o izquierda, permite que las comunidades estemos más fuertes, más unidos, esa solidaridad que no se debe perder. Pues mira que las comunidades tenemos una característica bien importante, y es que en tiempos difíciles nos volvemos más fuertes. Y eso, todo esto que hemos vivido con esta reconfiguración del conflicto armado desde el 2016 o incluso antes, han permitido que las comunidades también se piensen, se unan a hacer acciones de prevención, de protección, incluso acciones de mitigación del flagelo de lo que ha dejado el conflicto armado. Una de las apuestas más grandes, que incluso está liderada no solamente por el tejido de defensa de la vida, sino por otros tejidos, comunicaciones, educación, el tejido mujer, ha sido la apuesta a las semillas. Y esto ha sido importante porque hemos identificado que si tenemos unas semillas con una identidad cultural fuerte, es decir, si tenemos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes apropiadas de lo que somos, de nuestro legado, de lo que han caminado los mayores, de nuestras apuestas e incluso políticas desde estas edades tan cortas, pues logramos inculcar en esta población, sobre todo, una identidad cultural fuerte que no se deja atrapar fácilmente por las intenciones de estos actores armados. Entonces, ha sido una de las apuestas importantes a través de los semilleros de guardia indígena, nuestros luxquihuetegnas, a través de los semilleros artísticos, culturales. Creo que ha sido un buen camino por el cual hemos iniciado o hemos estado recorriendo para que esta población puntualmente tenga ese sueño inspirado desde la identidad cultural. Bueno, Luz, ahí también escuchábamos este panorama que nos comparte la compañera Angie, y es importante también mencionar cómo pues los jóvenes, los niños, en este caso también los adolescentes, han sido como los más afectados, ¿no? Hemos visto últimamente muchas publicaciones, incluso a través de nuestras diferentes plataformas digitales, en redes sociales, siempre estamos publicando niños o jóvenes desaparecidos, ¿no? Entonces es importante también mencionarlo aquí porque en estos días estuvo el ministro de Defensa aquí en el territorio caucano, y también pues como ellos dicen que han superado, en este caso podríamos llamarlo así, el reclutamiento de niños, pero en realidad no es así, porque los observatorios que tenemos como ASIN y por supuesto como CRIC demuestran lo contrario. Entonces es importante también pues traerlo aquí a colación y que el mayor también nos pueda explicar un poquito de cómo pues en vez de retroceder, por decir así, el número de niños reclutados es en aumento, ¿no? Entonces es importante mencionarlo porque, como ya lo decía ahorita, se han visto muchas publicaciones en redes sociales, a través de las diferentes noticias que generamos, cómo pues se siguen desapareciendo niños, y estos niños pues resultan siendo llevados por estos actores armados. Y también cabe resaltar que ellos pues son menores de edad, y por supuesto así digan no, se van por su propia voluntad, pues no lo están haciendo, ya que pues son diferentes situaciones que ocurren, ¿no? Y que son engañados a través de estos medios de comunicación, en este caso a través de las redes sociales, para podérselos llevar. Entonces, Edwin, puedes hacernos el favor de explicarnos un poquito más de cómo pues se ha vivido también este tema de reclutamiento aquí en el territorio caucano, ya que no lo hablamos solo como norte del Cauca, sino que ya lo hablamos como más a nivel regional. Se ha incrementado, y aquí tenemos una discrepancia con el ministro de Defensa, que indicó que había una disminución del 55% en el fenómeno de reclutamiento, cuando muchos observatorios del nivel regional de las distintas zonas
lo que dan cuenta es de una situación alarmante en términos de consolidarse el reclutamiento y aumentarse en varias zonas, que precisamente son estos fenómenos de la guerra que lo que hacen es necesitar hombres armados, y en este caso son niños armados, para librar la guerra aquí en el departamento del Cauca, pero también en otros departamentos. Es decir, el fenómeno de reclutamiento de aquí del Cauca, tenemos niños, según nuestro observatorio regional de CRIC, niños que han sido reportados como víctimas, muertos en combate, heridos en combate, que han logrado escaparse de otros actores armados, niños indígenas de distintos territorios del departamento del Cauca, en al menos entre 7 y 8 departamentos fuera del departamento del Cauca, y sin poder contar por cuestiones de rigor organizativo de otras organizaciones sociales que existen, o otros niños campesinos y afros en otros departamentos también librando guerras con distintos actores armados. En resumen, el departamento del Cauca se convirtió en un departamento que exporta niños para la guerra, y asimismo el fenómeno con los adultos, ¿no? Es decir, en este fenómeno de las guerras nacionales y las guerras internacionales también nos hemos convertido hasta en un departamento que está exportando mercenarios a otras guerras como las de Ucrania y en otros países, y que eso es desafortunado, ¿no? Es decir, pareciese que tantos años de violencia, tantos años de guerra, se ha metido en la cabeza de muchos jóvenes y jovencitas que solo la guerra es una opción facilista, y en donde solo queda esa opción para tomarla, y así lo hacen. Entonces estos fenómenos pues han sido complicados. Sabemos de la determinación que ha expresado Fuerza Pública para mantener toda la ocupación militar en algunos sectores que eran enclaves militares de los actores armados ilegales, y todo lo que eso ha generado en términos de disipar la presión militar que hay en estos sectores a través de ataques sincronizados como los que se vieron hace algunos días, que no es la primera vez, lo que denota sincronía, denota también fuerza militar, y denota algo que el gobierno ha dicho a estos actores armados: es que están débiles, es que están resquebrajados, pero en sí su capacidad y al menos su articulación militar pues la mantienen, al menos eso intentan denotar, digamos, con este tipo de acciones. Y por supuesto en medio de todo esto, en esta puja de poder, de control, de acción militar y de otras, pues los más perdedores son la población civil. Todo lo que ha pasado en el Carmelo, todo lo que ha pasado por Corinto, los muertos alrededor de estos ataques a los centros poblados, las mismas ciudadanías o las personas no indígenas en las grandes ciudades como Cali, que ha sido pues fatal lo que ha pasado allá. Y este tipo de cosas pues es la que uno diría no va a terminar pronto, en la medida que los procesos de paz han tenido muchas dificultades. El ejercicio del gobierno nacional también ha tenido dificultades y adversidades en términos de posicionar el compromiso de paz que se estableció al inicio, los diálogos de paz y los acuerdos de paz. Venimos arrastrando las complejidades de un acuerdo de paz no implementado en su totalidad, con unos rezagos de implementación y varios escenarios que conducen a todo eso a escenarios que son fuego, que son leña para mantener las violencias en el departamento del Cauca. Lo que ha indicado el gobierno nacional en el último encuentro con población en el departamento del Cauca, o el denominado Pacto por el Cauca, pareciera ser una oportunidad. Sin embargo, por supuesto, están los temores en la medida que este tipo de anuncios con menos intensidad, menos económica, se han dado ya en el departamento del Cauca, y ninguna de estas ha podido de alguna forma acentuarse para generar transformaciones territoriales.
que hay una expectativa, también hay unos miedos alrededor de lo que eso significa, y solo esperamos que pues todo lo que sea una oportunidad de salir de un ciclo de violencias en el departamento del Cauca que es tan radicado, pues se pueda dar. Jason, como lo mencionaba nuestro invitado Edwin Mauricio Capaz, el tema de los reclutamientos de los niños, de los jóvenes, que a través de esta violencia, que son los más vulnerables en estos tiempos. A continuación vamos a seguir escuchando sobre este panorama, pero a nivel de Chamboalaquihue. Nos comparte Angie Zapata sobre estos temas de las redes sociales también, que hoy en día el tema de la tecnología, cuando sabemos usar de buena manera, nos sirve bastante. Sí, pues mira que esta población, sobre todo de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, es una de las poblaciones más vulnerables en los territorios. Y esto se debe a lo que inicialmente mencionaba, y es que, pues primero ha sido una generación que ha crecido inmersa en la violencia. Muchos de estos niños y niñas se van buscando entornos protectores, se van buscando incluso acciones de justicia, porque son niños que han perdido a su padre, a su madre, a su tío, a su primo en esta guerra. Y otros se van porque realmente al crecer en medio de la presencia de grupos armados, al crecer en medio de la presencia de cultivos de uso ilícito, pues genera de alguna manera intriga de saber qué pasa, qué es lo que hay detrás de pertenecer a un grupo armado, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues que muchos de ellas y ellas una vez pues son convencidos para llevarlos hacia esos campamentos, pues el trato no es igual. Hay niñas que se van completamente enamoradas, ilusionadas de algún hombre. Hay chicas que se van por necesidad económica, porque la oferta es: vamos a evitar que su mamá y su papá trabajen y nosotros empezamos a darle un sueldo. Y todo esto, digamos que termina que el chico y la chica tome la decisión de que ese puede ser una opción. ¿Qué nos hemos encontrado ahí? Pues que existen dobles afectaciones con los que están llegando nuestros niños, sobre todo las niñas: violencia sexual, violencia física. Tenemos desplazamiento de familias, porque una vez los familiares se dan cuenta que su hijo o su hija fue reclutado, pues salen del territorio en búsqueda de su paradero, y esto puede durar hasta meses. Entonces, digamos que todo eso detona otro tipo de desarmonías. ¿Qué pasa con el uso de las redes sociales? Puntualmente nosotros hablamos de dos, que es el Facebook y esta red social que se llama TikTok. Hay estudios incluso que demuestran cómo los grupos armados usan estas plataformas para convencer, a través de videos, a través de tendencias, a través de cosas, de retos incluso, que son cosas que se mueven mucho en las redes sociales, de atrapar a estos niños y niñas. Usan mucho lo que es estas músicas de narcotraficantes, músicas alusivas al dinero fácil, a las armas, a los carros, a las motos de último modelo, y pues son acciones y tendencias también que se vuelven muy fuertes dentro del territorio, ¿no? Mediante eso pues se están convenciendo los chicos. Hemos intentado hacer como un nivel de incidencia también en esos términos de revisar cómo controlamos el uso de las redes sociales, y eso porque incluso son redes sociales que hace poco tiempo aparecieron, es decir, ni siquiera, y yo me pongo como ejemplo, ni siquiera mi generación sabe, por ejemplo, cómo manejar de lleno una red de TikTok, por ejemplo. Entonces, si esta generación no ha aprendido o no sabe bien cómo manejarla, es muy imposible tener un control de vigilancia con nuestros niños, con nuestras niñas, a que la sepan utilizar bien. La entrega de teléfonos, por ejemplo, la entrega de motos, de dinero en efectivo, es una de las acciones con las que
digamos, captan a estos niños y niñas. La realidad al llegar al campamento, al llegar a esas acciones, pues ya es otra. Ahí es donde los chicos y las chicas pues empiezan a pedir auxilio, empiezan a pedir ayuda. Muchos escapan, muchos se logran a través del diálogo pues recuperarlos, pero sí ha sido, digamos que, acciones que se han venido desbordando dentro de las comunidades. Y esto justamente porque estos chicos y chicas son reclutados y no son dejados en territorio, sino que son trasladados hacia otras zonas donde el conflicto armado está latente, es decir, donde las acciones bélicas y de enfrentamiento pues son diarias. Entonces, digamos que en ese sentido, estos chicos son trasladados a otras zonas, a otros departamentos, y allá están siendo asesinados. Uno de nuestros vacíos, tal vez, por ejemplo, en términos estadísticos, es que no hemos logrado precisar el número de niños y niñas muertos en combates. Nos han comentado de muchas fosas, de muchos cuerpos tirados y abandonados en esas zonas de combate, y pues digamos que ha sido como esa intriga de saber quiénes son estos niños y niñas, que sabemos que muchos posiblemente sean de acá del norte del departamento del Cauca. Bueno, pues ahí escuchamos este amplio panorama, en este caso del reclutamiento de niños, de jóvenes, de adolescentes, que pues lastimosamente se ha venido agudizando en el territorio. Entonces queremos también pues hablar un poco acerca de este panorama que pues hemos traído aquí a la mesa, y también es cómo pues se ha visto también pues todo este tema, pero también qué hay detrás de esto, ¿no? O sea, qué hace que haya conflicto, que haya guerra en el territorio, ¿no? Hemos tenido también pues el panorama, lo que nos han contado los compañeros aquí, de todo lo que viene sucediendo, que es un corredor de el narcotráfico, que es de fácil acceso, en este caso como la salida al Naya, también a otros departamentos como es Cauca, Huila. Entonces eso ha hecho que se genere todo este tema de el corredor, y que básicamente vengan los grupos armados a disputarse pues el territorio, ¿no? Pero es importante mirar que hay más de fondo, ¿no? En este caso, qué economías son las que pues hacen de que haya estas disputas territoriales aquí dentro de nuestro territorio, como lo es Chamboalaquihue, pero también pues hablando ya más de el Cauca, ¿no? Entonces es importante mencionar esto. Así que Mauricio, nos gustaría también que nos contara un poquito más acerca de esto, y por supuesto también cómo pues es importante también tener en cuenta todo esto para que la gente de nuestra comunidad pues pueda estar siempre como atenta a cualquier situación. Pues mira, durante mucho tiempo hemos analizado que sí existen poderes localizados en muchos territorios que son fuertes, ¿no? O sea, grandes poderes económicos, que algunos son legales, otros son ilegales, pero que de alguna forma han utilizado la violencia para quedarse en el territorio, para generar las economías, para consolidar sus economías, para mantener las economías. El más visible es el del narcotráfico, y a veces es el que se le echa la culpa a todo, pero hay economías alrededor de la minería ilegal, hay economías poderosas alrededor de los grandes cultivos, de plantaciones de caña, de las pineras de las empresas multinacionales, de las extorsiones y de otro tipo de economías que se consideran poderosas y que tienden, digamos, a consolidarse de manera territorial, generando violencias para quedarse en el territorio. Entonces siempre hay personas detrás de lo armado, siempre hay economías poderosas detrás de lo armado. Lo armado termina siendo una herramienta, un medio para el fin de estas economías poderosas ilegales. Yo creo que el Estado colombiano ha de alguna forma avanzado en entender esto que se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, es decir, que mire mucho más allá de la persecución armada, sino que mire mucho más allá de los territorios, de sus economías ilícitas, de
de las plantaciones de coca, de las plantaciones de marihuana, las mismas plantaciones de caña, de pino y otras, y que revise a la sociedad en particular, que es también la que está utilizando estos actores armados. El reclutamiento, las violencias, las amenazas y todo eso se da por la lucha de esos poderes locales, la ambición de cooptar o tener esos poderes locales. Hoy vemos que el ELN quiere incursionar en territorios donde estaba FARC. Hoy vemos que FARC está incursionando, las disidencias de FARC está incursionando en territorios donde siempre han estado el ELN. Hoy vemos desestructuración de lo que antes se conoció de manera unánime como un solo actor. Hoy vemos hasta dos y más, y expresiones territoriales o microterritoriales de violencia muy fuertes que se camuflan en los nombres de los actores armados, pero absolutamente todos con esta ambición de ese poder local que implica economías, que implica armas, que implica posesión del territorio, que implica incidencias y que de alguna forma implica dinero fácil, ¿no? Que eso es lo que pretenden las economías ilegales o las economías legales a través de la violencia. Entonces, este fenómeno se mantiene desde hace mucho rato, pues, ha tenido varias expresiones durante toda la historia. Estos últimos en particular, pues tenemos este contexto del gobierno alternativo, de todos los esfuerzos que ha hecho como paz o para alcanzar la paz territorial o la paz total, como se ha llamado, las debilidades que hay alrededor del proceso como tal, los infortunios en caminar algunas cosas bien de manera espaciosa, construida con los territorios, pero que desafortunadamente no les va a alcanzar el tiempo para obtener los resultados en la medida de que se acercan elecciones, y si no se mantiene al menos una ruta como la que viene este gobierno, pues estaremos ante un fenómeno de cambios que pueden ser más perjudiciales para los territorios en términos de violencias localizadas. A nivel de Chamboalaquihue, como la comunidad lo sabe, pero todos no tenemos esa claridad, toda esta situación de agudización de las confrontaciones. A veces decimos que es entre los actores armados, pero en últimas, como decíamos, terminamos afectando siendo la población civil, que estamos en la mitad de estas confrontaciones. Todo este panorama y la lectura nos comparte Angie Zapata a nivel de Chamboalaquihue. Pues mira que existe todavía una acción de disputa por el control territorial del norte del Cauca. Y muchas veces nos preguntan, pero ¿por qué es tan deseado el norte del Cauca? Geográficamente, el norte del departamento del Cauca es una zona muy buena estratégicamente, sobre todo para estos caminos o recorridos del narcotráfico. Nosotros con el departamento, con esta zona del departamento, nos ubicamos fácilmente al Valle del Cauca, al Huila, incluso por el Naya pasamos a la costa. Tenemos las rutas se prestan y el espacio geográfico se presta muy bien para estas acciones, y eso es uno de los temas por lo cual estos grupos armados que hacen presencia en la zona se disputan el control territorial, y se lo disputan a través de enfrentamientos, de hostigamientos, de combates entre actores armados ilegales, pero también existe una respuesta de gobierno que ha sido también un poco criticada por las comunidades, y es la militarización del territorio. Y esta militarización pues trae consigo también enfrentamientos entre fuerza pública y actores armados ilegales. Entonces digamos que todo esto se genera a través de quien tiene el control de la situación, ¿no? Toribío, Corinto, Miranda, Caloto, incluso Jambaló son uno de los territorios con los que más afectaciones de este tipo se registra. Algo que nos ha causado también mucha, digamos, como esa mirada, ese enfoque, es también saber las intenciones
acerca de los ataques directos a fuerza pública desde los actores armados, porque justamente se están dando en los cascos urbanos. Creo que Santander es uno de los municipios a nivel del norte que más ha sido atacado con drones, por ejemplo. Eso es una nueva acción, una nueva estrategia de ataque que tienen estos grupos armados y que han dejado consigo pues lo mismo, afectaciones a población civil. Ni siquiera hay un objetivo directo que es la fuerza pública, que se supone que debería ser su intención, pero sí existen afectaciones como la que sucedió hace unos días en la casa justamente de una comunera, que le cayó un artefacto explosivo en el tacho de su casa. Bueno, y es así también todo este panorama, Luz, que es muy importante tenerlo en cuenta, esta lectura de contexto amplio que hemos tenido en este momento, y por supuesto también es mirar cómo como organización le hemos venido haciendo frente a todo esto, ¿no? Es importante mencionar de que pues han habido diferentes acciones a través de diferentes comunidades, donde también pues es importante que se pueda dar el cuidado del territorio. Es importante que nuestros kihuetegna, nuestra comunidad pueda continuar con esto que es el cuidado de la comunidad, ¿no? De cuidarnos nosotros mismos, y también porque siempre pues nuestros mayores nos han orientado a que somos nosotros los que cuidamos el territorio, y que si nosotros no los cuidamos pues nadie puede venir a cuidarnos a nosotros, y pues obviamente nosotros mismos tenemos que tener como esa claridad para poder también decir, bueno, qué está pasando en mi territorio, qué puedo hacer si hay alguna problemática, pero también cómo poder orientar a la comunidad, en este caso no solo los líderes, sino también nosotros como familia y por supuesto también como comunidad, para poder decir, bueno, está esta problemática, pero también podemos darle una solución. Ya nos han invitado nuestros mayores en diferentes asambleas a que hay que dar las conversas, ¿no? Porque no podemos permitir de que nos sigan matando o nos sigan amedrantando durante esto que pues se ha venido agudizando, y por supuesto también que el mayor en estos momentos también nos pueda contar un poco acerca de todo este panorama que también como organización hemos venido trabajando también para hacerle frente a estas diferentes desarmonías que se han venido dando, y por supuesto que es importante también de que se pueda dar como en este caso una respuesta a la comunidad, porque la comunidad ha dicho que ya está cansada, ¿no? De tanta violencia que se ha vivido dentro del territorio. Entonces, Mayor Edwin, nos gustaría que nos contara un poco acerca de esto y también cómo pues organización hemos venido trabajando para hacerle frente al conflicto. Sí, pues mira, se han dado fenómenos alrededor de nuestra organización. Hay que anotar esto de manera desafortunada, y es que existen territorios en algunas zonas del departamento del Cauca en donde la naturalización de la guerra parece ser cada vez más fuerte. Es decir, la aceptación de que haya homicidios, de que haya reclutamientos y otras, por miedo o por el tiempo, por los mismos impactos en términos de desterrar a liderazgos, defensores de derechos humanos, asesinar voces, coaccionar sus familias. Parece que se estará dando fenómenos de naturalización de la guerra y de aceptación de que existan la guerra y todos los fenómenos de violencia que hay. Eso es desafortunado para la organización. Pero también hay territorios en donde se mantiene una convicción de lucha territorial, de defensa territorial, de defensa organizativa, en donde la guardia es protagonista, donde las estructuras son protagonistas, en donde las instituciones y los colegios, las metodologías se dan. Este último escenario organizativo que se dan en algunos territorios siguen siendo perseguidos, es decir, se adelanta este tipo de ejercicios con guardias, con docentes, con jóvenes, con autoridades indígenas, con otros, pero sigue siendo perseguidos. El nivel de persecución, amenazas, atentados contra liderazgos es bastante fuertes. Hay fenómenos silenciosos de violencia que están pasando las autoridades indígenas, las comunidades y otros que por un mecanismo de resistencia u otros están resistiendo desde el territorio. A veces no lo conocemos a nivel regional, pero sabemos que las autoridades indígenas están
trabajando de manera cultural espiritual, están trabajando de manera organizativa. Pero ninguno de estos escenarios es fácil, ¿sí? Ninguno de estos escenarios podemos decir que hay absoluto control a nivel del territorio y de las organizaciones. Siempre ha sido una lucha constante. Intentamos desde los niveles regionales y sé que de los zonales también generar posibilidades para fortalecer ese gobierno territorial, que es el que genera los pilares y las bases de toda la organización del nivel regional y zonal. Sin embargo, los fenómenos son diversos, son permanentes, tienen dimensiones bastante fuertes. Los equipos de derechos humanos están respondiendo por todos lados. Los rescates de niños se mantienen todas las semanas, al menos entre 3 y 4 niños estamos rescatando por semana en los últimos meses en los territorios. Nuestros equipos de derechos humanos, como lo conocen, han sido de alguna forma afectados por ese ejercicio de respuesta humanitaria. La estructura organizativa ha sido golpeada de manera logística y también de las personas. Sus vehículos han sido robados, han sido interceptados. Parecía ser que hay un fenómeno de estudio de lo que tenemos, cómo nos movemos, por dónde nos movemos y a qué hora nos movemos para generar este tipo de afectaciones. Aquí hay que hacer una alerta a nivel organizativo sobre eso, y parece que hay un direccionamiento no solo del nivel militar, ¿sí?, y delincuencial contra lo organizativo, sino también desde los más amplios niveles políticos a nivel nacional. Hoy vemos senadores de la República y personajes de la política nacional así unidireccionales contra el movimiento indígena, que buscan desestabilizar, que buscan generar a través de, entre comillas, preguntas, una serie de cuestionamientos y de una siembra de manto de dudas sobre algunos aspectos que, por supuesto, como organización indígena tiene que responder haciendo las diferencias de qué es una estrategia de ataque y qué es una estrategia y qué es una pregunta como ciudadanía en particular, o como organización en particular, o comunidades. Pero lo que vemos es varios frentes de ataque al movimiento indígena como tal. Es decir, y esto lo denunciamos en alguna vez aquí con los compañeros de ASIN en niveles internacionales, y es que existe una estrategia de un etnocidio en curso que no solamente ataca a los niños, a los sabedores ancestrales, a las autoridades indígenas, a la guardia indígena como tal, sino que a su estructura organizativa, a sus representantes, a sus voceros, y eso configura, digamos, ataques que son del nivel organizativo y dirigidos contra pueblos como tal. Agradecemos a toda la comunidad, a toda la audiencia que a esta hora sigue conectado a través de los colectivos de comunicación, escuchando todos los jueves Mesa de Diálogo, temas de análisis, temas de contexto que le traemos en esta ocasión del conflicto armado, no solamente en las comunidades, sino como también desde las ciudades también ha venido afectando. Los que anteriormente, como le decía hace rato, decían que solamente en las comunidades es zona de conflicto, y hoy también como en las ciudades también ha venido afectando, valga la redundancia, y también esta lectura que nos hacían nuestros dos invitados especiales, más cuando en el año próximo ya se acerca el tema de las elecciones, como también esto, como para sembrar miedo, también se siente este tema de las confrontaciones, tema de hoy en día, como han podido escuchar también a nuestros invitados, tema de drones, y no solamente a los actores armados que les afecta, sino como la población civil es la más afectada en este tema. Claro que sí, Luz, es muy importante pues todo lo que pues se ha mencionado en esta conversa del día de hoy, en este mesa de diálogo, y también es importante que la comunidad pueda estar siempre atenta, ¿no? Siempre a que
estar hablando con los mayores, estar hablando también con nuestros líderes, porque siempre hay que tener una idea clara de qué es lo que está pasando en el territorio y no dejarnos engañar por, en este caso, lo que dicen los medios tradicionales, que siempre pues han buscado también cómo disuadir todo lo que ha venido pasando y pues cambiar en este caso la perspectiva de lo que tiene la gente en territorio, lo que tiene la gente también de base, por decirlo así, ¿no? Entonces es importante también pues tener estos contextos de que nos puedan dar claridad de qué es lo que está pasando en el territorio y por qué es importante de que nosotros tengamos siempre esa claridad para poder también llegar al territorio, también orientar a nuestra comunidad. Entonces, así vamos llegando a la parte final de este programa y pues también nos gustaría que nuestros compañeros se pudieran despedir y también regalarnos un mensaje. No, la invitación es que primero seamos participantes, seamos llamémonos colectiva y comunitariamente, primero a proteger los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La invitación a todos los padres a mantener vigilante, a mantenerse en comunicación asertiva con nuestros niños y niñas, a colectivamente rodear el ejercicio de protección que hace la Guardia, a respaldar las acciones, las orientaciones que dan nuestras autoridades tradicionales en los territorios desde el ejercicio de gobierno propio, que son mandatos comunitarios que nosotros mismos hemos insistido, y que en esta situación tan difícil en la que nos encontramos, pues no dejemos de insistir en las acciones de paz. Siempre es claro que todas las luchas y todos los caminos que se han trazado durante años han logrado que pervivamos como pueblo, y eso no se puede dejar de vivenciar. Además de eso, pues creo que es importante siempre que las apuestas de paz la hagamos en conjuntos y que todas estas acciones y estrategias que se puedan contemplar a lo largo de este caminar, pues sean contempladas desde lo cultural, desde lo espiritual, desde un ejercicio colectivo, desde las comunidades, para lograr que haya una fuerza comunitaria. Bueno, el mensaje es en torno a mantener todos los ejercicios de protección territorial en torno a la población de la niñez, en medio de todo lo que nos pasa, en medio de las discusiones, en medio de las estrategias. Yo creo que la niñez es uno de los escenarios de las poblaciones que más debemos cuidar. La niñez ha tenido en los últimos años un nivel de impacto muy alto en los territorios indígenas, y si no los cuidamos ahora vamos a seguirlo lamentando, como ya lo estamos sintiendo en varios de los escenarios comunitarios y del movimiento indígena. Y por supuesto a mantener la reflexión crítica, constructiva acerca de la vida del movimiento indígena, de sus estructuras organizativas, sus liderazgos, sus voceros, que eso nos ayuda a construir, a corregir vacíos, a mantenernos en el territorio y mantenernos como organización. Pai wachmase sayo ait pachata nam buchi che puiwa unasuch pan sawel wache wache yasu pochi kuna mau nas na kahio na banasa wache maki wes wach paus ne kuna yo muese na use sayo na hens be pijinas Mauricio kutwite ya uiwe hanji no ndichwe hena de yuwe na chung de nuich sayo na Pangshin heja kamashin heja kwite so nuesh na kanyusu na heja kasa jasna chacha us she ha daraus chayu jas que una us me van wechina yasu huepuch na uso heja kumushka yuede. Agradecemos inmensamente a cada una de nuestra audiencia que estuvo pendiente de la sintonía, como la cita todos los jueves de 12 a 1 de la tarde, mesa de diálogo a través de los 4 colectivos y los demás emisores que también nos ayudan a retransmitir. Muchas gracias, mi nombre es Luz Cuetia, quien les estuvo aquí haciendo el acompañamiento en mesa de diálogo, y a nuestros 2 invitados especiales, Jason.
Bueno, claro que sí, Luz, muchas gracias. Así también pues llegamos a la parte final. Agradecemos también a nuestros invitados por estar allí atentos también con nosotros y bueno, a nuestra audiencia que siempre pues ha estado conectado y conectadas con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales y por supuesto a través de nuestras diferentes emisoras, nuestros diferentes colectivos de comunicación de acá del norte del Cauca que retransmiten también este programa como es Mesa de Diálogo y por supuesto llevando estas conversas tan importantes que son para nuestras comunidades. Así llegamos a la parte final de este programa. Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Mi nombre es Jason Ragua del territorio de Tacuello y nos vemos en la otra ocasión. Mesa de Diálogo. Tejiendo información con las organizaciones sociales y populares del Cauca. Mesa de Diálogo.